Hola y bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo vamos a aprender a utilizar la librería Arduino JSON. Aquí en su página oficial nos muestra un inicio rápido. Vamos a comenzar con la serialización, con este ejemplo. Vamos a pasar aquí al Sketch y lo primero que tenemos que hacer es incluir la biblioteca. Aquí tenemos la configuración de los baudios para luego ver el resultado en el monitor serie. Aquí lo que hacemos es crear una instancia de la clase documento JSON en donde le vamos a asignar el espacio de memoria que va a ocupar. A través de esta sintaxis vamos a añadir claves y valores a nuestro documento JSON para luego subir ese documento a nuestra base de datos. A través de este método de la biblioteca va a tomar todas estas claves y todos estos valores y va a crear un archivo JSON, y ese archivo a través de este parámetro, del parámetro serial, va a imprimir ese JSON en nuestro monitor serie. Y aquí un poquito más abajo vamos a encontrar también este método que hace lo mismo, lo que pasa que lo imprime un poquito más bonito en un formato basado en filas. Vamos ahora a subir este sketch y vamos a iniciar luego el monitor serie. Aquí podemos observar la diferencia entre los dos métodos. En el primer método escribe todo en una sola línea y en el segundo método cada clave la escribe en una fila. Vamos a pasar ahora a ver la deserialización, que será pasar ese JSON a las variables que necesitemos. Vamos a pasar al sketch y lo primero que tenemos que hacer va a ser incluir la biblioteca. Luego aquí tenemos la configuración de los baudios para el monitor serie. Vamos a crear una instancia de la clase documento JSON. Asignamos el tamaño de la memoria RAM. Aquí simulamos unos datos que vamos a deserializar. Observa que delante de las dobles comillas tenemos que utilizar una barra inclinada hacia la izquierda para que entienda que es un carácter y no una variable string. Aquí está el método deserializar, que tiene dos parámetros, el del documento y el de los datos. Y vemos que si este método falla, vamos a mostrar un error por pantalla diciéndonos qué es lo que ha fallado. Y aquí al final del sketch tenemos la sintaxis por la que voy a coger a través de la clave sensor, vamos a obtener su valor y lo vamos a guardar en este caso en una constante carácter. Vamos a hacer lo mismo con la clave ID, vamos a guardar su valor en un entero. Aquí vamos a hacer lo mismo con la clave temperatura, vamos a guardar su valor, en este caso está equivocado, sería un flotante. Y finalmente vamos a guardar la clave humedad, aquí podría ser un entero, su valor que es de 50. Todos estos datos vamos finalmente a imprimirlos por pantalla para ver que realmente funciona. Vamos a subir el sketch y vamos a ir aquí a monitor serie. Aquí podemos ver cómo hemos deserializado unos datos en formato JSON. Los hemos guardado en las diferentes variables. Bueno, hasta aquí este video tutorial y espero veros en el siguiente.